Muy buenas tardes, aquí estamos retransmitiendo en directo en Facebook Live para la clase del curso La influencia de las emociones en la salud. Entonces, esta es una clase para vosotros y para vosotras, para que la disfrutéis y hagáis preguntas. Con lo cual, podéis utilizar el chat que está a vuestra mano derecha para hacer las preguntas que tengáis. Y vamos a empezar con un minutito de música de Ennio Morricone. Y os voy dando la bienvenida mientras vais llegando a la clase. Lilian, buenas tardes, bienvenida. Karina Paulinelli, buenas tardes. Sed bienvenidas, sed bienvenidos a este vídeo en directo. Entonces vamos a tomar unas respiraciones profundas. Para disfrutar de esta clase de la influencia de las emociones en la salud. Es un curso que se está haciendo online estos días y que termina hoy con esta clase. Entonces vamos a tocar 4 temas hoy. Así que podéis traer vuestras preguntas, tenerlas escritas, tenerlas presentes y hacéis las preguntas por el chat que tenéis a vuestra mano derecha en el chat. Por ejemplo, os voy a saludar por el chat y os pongo hola, así que venga, me gustaría que para verificar que estáis funcionando bien, que pongáis un saludo en el chat, que podáis decir de qué ciudad, desde qué ciudad estáis conectados o conectadas. Muy bien, ya veo ahí vuestras señales, ponéis comentarios si queréis. Y bueno, vamos a ir empezando, vamos allá, que tenemos mucho de lo que hablar hoy. Hoy tenemos 4 temas, que es la influencia de las emociones en la salud. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay muchas escuelas de psicosomática. Psico viene de psique, que quiere decir alma o mente en griego, y soma es el cuerpo. Entonces, psicosomática es la medicina mente-cuerpo. La medicina mente-cuerpo es la que trabaja la relación que hay entre los pensamientos, las creencias y cómo eso gestiona las emociones que vivimos en el día a día, y esas emociones son las que activan el sistema nervioso y entonces luego se somatizan en el cuerpo en forma de enfermedades o patologías o dolores. Entonces, antes de entrar en el tema, quiero saludar de nuevo a Lilian, a Karina, a Yo Soy Esa, y os invito a que pongáis comentarios durante toda la clase, me vais haciendo preguntas en vuestro chat que hay a la derecha. Creo que se van uniendo más personas. Nazario, muy buenas tardes, compañero. Muchas gracias por estar aquí en la clase online. Entonces, como os digo, me vais haciendo los comentarios y las preguntas en el chat a vuestra mano derecha, ¿vale? Entonces, como os decía, hay muchas escuelas de medicina mente-cuerpo, de psicosomática, y hay muchos enfoques, desde los enfoques más transpersonales o más incluso orientales, porque esta es una medicina muy antigua que viene desde el fondo de los tiempos, que se ha utilizado
siempre en todas las civilizaciones. Pero aquí en Occidente digamos que el pionero de esta medicina va a ser el doctor Hammer. Entonces, como tenéis los apuntes del tema 1 y el tema 2, pues ahí veréis la historia del doctor Hammer y cómo él descubrió la relación entre un impacto emocional, un engrama, una información que quedaba en el cerebro y entonces una somatización en el cuerpo físico. Con lo cual, Hammer, digamos que esta psicosomática la convierte en una ciencia y hace una cartografía del cerebro, hace todo un estudio y por lo tanto ya no es una especulación, sino que es algo mucho más serio. Y para entender un poquito cómo somatizamos, hay un libro que es de los años 80, que en algunas cosas está un poquito más superado, pero que yo os recomiendo, que es La enfermedad como camino. Entonces lo pongo aquí, en el chat, para que lo podáis buscar y lo podáis leer. ¿Por qué? Porque en este libro, aunque no explica todas las leyes de Hammer y toda la parte detallada de la psicosomática, pero sí que explica muy bien cómo los elementos reprimidos, lo que no percibimos en nuestra conciencia, lo que no soportamos en la conciencia, es lo que se va a convertir en un elemento reprimido y por lo tanto en un elemento que se va a somatizar. Y también aclaro que la somatización puede ser en forma de una enfermedad física o puede también, digamos, expresarse a través del cuerpo, del soma, pero no de una enfermedad, sino de, por ejemplo, de una conducta, por ejemplo, una fobia, una adicción o, por ejemplo, también una conducta repetitiva, ¿no? Por ejemplo, siempre busco personas que me abandonen o busco personas que me sean infieles. Es decir, eso también lo consideramos como una somatización o una expresión a través de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de informaciones que hay en la mente inconsciente y que a través de las emociones se expresan. Entonces, bueno, os sigo dando la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar ahí y por compartir. Verónica, muchas gracias por estar aquí. Eduardo Hidalgo, desde Ecuador. Gracias, compañero. Y bueno, como os digo, me vais haciendo preguntas en el chat para que os pueda resolver las dudas que tengáis. Como os decía, esta es una clase de final de curso de un curso online que es psicosomática y es la influencia de las emociones en la salud. Entonces, os decía que en el libro La enfermedad como camino se explica bastante bien cómo una información que no se digiere, que no se resuelve a nivel mental, de alguna manera queda como acumulada en el inconsciente y se va a expresar. Por ejemplo, las preguntas que nos propone la enfermedad como camino son: ¿cuál es el sentido de esta enfermedad? ¿Para qué sirve? ¿Cómo y cuándo comenzó? ¿Qué me impide hacer? Por ejemplo, si la enfermedad me impide caminar, está claro que mi conflicto es con ir hacia un lugar o he ido a un lugar y ahora me arrepiento de haber ido. ¿Qué cambios me pide introducir en mi vida? Por ejemplo, si la enfermedad me obliga a estar tumbado, pues me está diciendo que voy a sitios donde no quiero ir o a sitios donde no sé gestionar mis conflictos emocionales. Son ejemplos muy, muy sencillos, muy simples los que os estoy poniendo y bueno, os pido que tengáis comprensión y que tengáis la idea de que voy a dar, digamos, líneas muy generales, muy, muy generales, pero luego, en cada caso en concreto, con cada persona, entonces ahí ya vamos viendo pues el conflicto concreto y exacto. ¿Me explico, verdad? Venga, si me explico, me dais un like o me ponéis algo ahí en el chat. ¿Queréis? Y entonces los síntomas siempre tienen un sentido biológico y los síntomas de cualquier enfermedad, adicción, alergia o conducta
siempre están explicando sobre emociones reprimidas, sobre conductas incoherentes. Entonces, digamos que gracias a esas somatizaciones, a esas enfermedades, podemos tomar conciencia y podemos resolver esos conflictos. Por ejemplo, La enfermedad como camino es ese libro de los años 80, os decía, o de los años 90, que sigue diciendo qué necesidad biológica está expresando esta enfermedad. Por ejemplo, imagínate que una enfermedad te obliga a quejarte, a pedir ayuda, a quejarte. Pues eso está como, digamos, indicando que llevamos meses o años que no nos permitimos quejarnos, que no nos permitimos pedir ayuda. Entonces la enfermedad, digamos que te obliga a hacer cosas que tú has estado como impidiendo o evitando. Fijaros, ¿no? Qué inteligente que es la naturaleza, qué inteligente que es la vida. Y sigo dando la bienvenida pues, a Coral Montesinos. Hola Coral, bienvenida. A Arantxa Martínez, a Liz Córdoba desde Perú. Un abrazo fuerte para Perú y para todos. Entonces, bueno, como os digo, la parte más, digamos, de cómo se expresa la sombra, esa parte del inconsciente en las emociones y en las enfermedades y a través de los accidentes, de las casualidades, de las adicciones, de las conductas, eso lo explica muy bien en La enfermedad como camino, ¿vale? Está basado sobre todo en Freud, el mecanismo de represión de contenidos hacia el inconsciente, y en Jung, que acuñó el término de la sombra como un arquetipo que tenemos que atravesar, que tenemos que integrar para poder llegar a ser nosotros mismos. Con lo cual, fijaros, la enfermedad se convierte en un camino de crecimiento personal, de crecimiento de la conciencia. Entonces, desde el punto de vista más junguiano, pues la sombra hay que atravesarla sí o sí para crecer y para llegar a ser seres humanos íntegros. Con lo cual las enfermedades nos permiten acceder a nuestra sombra. Es como, digamos, lo que vemos en el mundo manifestado y en nuestro cuerpo es siempre un reflejo de lo que hay en la mente, la información que llevamos adentro. Entonces, Lilian pregunta, ¿y si no hay ningún síntoma o enfermedad, pero se me repiten las historias en mi vida? Muchas gracias por la pregunta, Lilian. Yo eso lo considero un síntoma, digamos. Aunque no sea una enfermedad tipificada, es un síntoma. Porque si se te repite siempre la misma historia, digamos que es una enfermedad conductual o un síntoma, digamos, molesto, ¿no? Si tú lo vives de esa manera, como algo molesto, como algo pesado, que se repite y se repite, no es una enfermedad en esta civilización. Pero cuidado, que hay otras civilizaciones que tienen otro concepto de salud y de enfermedad. Para otra civilización, por ejemplo, pues, no sé, para una tribu de otra cultura, si siempre te encuentras con hombres, por ejemplo, que te mienten, pues estás enferma, tienes una enfermedad, aunque no sea catalogada, ¿no?, en el catálogo de enfermedades. En ese sentido, bueno, no te asustes. No quiero decir que bueno, pues sí, es una enfermedad, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Pero quiero decir que no, nada es grave porque todo está para aprender y para resolverlo. Incluso, llegando a un extremo muy extremado, la propia enfermedad mortal y la muerte tampoco sería, digamos, grave desde el punto de vista espiritual, porque os recuerdo que somos espíritus, almas inmortales, viviendo una experiencia humana. Entonces, en esta experiencia humana, la enfermedad es natural y la muerte también, con lo cual tenemos que empezar a ver las enfermedades y las muertes de los seres queridos como partes naturales de la propia vida. Entonces, es más importante aprender de ahí, sanar esas heridas, aprender a soltar. En realidad es más importante que curar la enfermedad en sí. Y esto que estoy diciendo puede sonar a una herejía, ¿no? Porque todo el mundo lo que quiere es curarse, ¿no? Quítame la leucemia, quítame el cáncer, quítame el dolor de cabeza. Es importante curarse, estar sano,
ser feliz, disfrutar de la vida, claro que sí. Pero desde un punto de vista muy elevado, más metafísico, todo lo que te ocurre en la vida es la enfermedad misma. Es decir, el hecho de estar en un mundo dual, para el budismo, en sí mismo eso ya es una especie, digamos, de enfermedad del olvido, ¿no? El olvido de que eres una mente cósmica, indestructible, amorosa, etcétera. No sé si me estoy explicando o me estoy yendo ya por temas metafísicos y espirituales, pero bueno, en base a vuestras preguntas iré ajustando un poco la clase. Coral Montesinos pregunta sobre el sobrepeso de responsabilidades da dolor y desestabilización en la espalda y zona lumbar. Claro, claro que sí. Eh, pues el sobrepeso de responsabilidades puede cargarte los hombros, sobre todo, ¿no? Porque los hombros arquetípicamente son el soportar, ¿no? Sin embargo, la zona baja de la espalda tendría otro significado. La zona baja de la espalda, aunque también pueden ser los pilares de la familia que tienes que soportar, tienen también que ver con la reproducción, con la sexualidad, con desvalorización sexual, o incluso puede ser, digamos, conflictos de dinero, problemas de dinero. Pero bueno, tampoco quiero ahora parecer un diccionario. Bueno, recuerdo que estamos en el Facebook de la Escuela Integrativa y que solamente entrar en el Facebook ya veis la clase online y que podéis hacer preguntas en el chat. Y entonces voy a seguir contestando preguntas. Eduardo pregunta. Bueno, muchas gracias, Coral, por cierto. Eduardo pregunta, ¿qué inconsciente y emoción debo revisar en la hipotiroidismo? La tiroides es la glándula que segrega las hormonas tiroxina, que es la que regula el tempo de las células, el tempo de los órganos. Entonces es un conflicto de tiempo. Y cuando hay hipotiroidismo es como que no quiero que el tiempo pase y debo revisar las emociones de rabia, tristeza o miedo de lo que va a pasar, porque estoy queriendo frenar el tiempo. No quiero que el tiempo pase, no quiero que el tiempo se me coma, que el tiempo me separe de alguien. Todo esto es lo que hay que revisar, ¿vale, Eduardo? Por ejemplo, os pongo un ejemplo de una mujer que tenía hipotiroidismo, que estuvo en mi consulta, y ella quería tener hijos y casarse, pero tenía a sus papás enfermos, entonces los estaba cuidando y, y, y se le pasaba, digamos, el tiempo de tener hijos. Entonces hizo un hipotiroidismo muy, muy grande, porque lo que quería era como parar el tiempo, que sus padres se curaran y entonces ella tener tiempo para conocer a un hombre y tener hijos y formar una familia. Y como no podía hacer eso porque tenía que cuidar a sus padres y a la vez trabajar, sentía que el tiempo se le escapaba. ¿Me explicáis? ¿Me explico? Perdón. Entonces, bueno, voy respondiendo a Eduardo, a Lilian, a Charo Cuenca, que se ha unido. Muchas gracias, Charo. Bienvenida, querida. Es un honor tenerte aquí en la clase. Y bueno, Nazario, te agradezco tus comentarios. Me vais comentando si se escucha bien, si se entiende, en fin. Maika se ha unido también y Verónica Huerta pregunta, ¿de qué son síntomas los dolores fuertes de cabeza? Según los médicos, no tengo nada y yo sí que tengo. Yo tengo un resfriado hoy muy grande. Y según la medicina de Hammer, eso es que he resuelto algún conflicto emocional. Así que bueno, yo mismo a veces me pasan cosas que no sigo investigando, ¿vale? Voy con la pregunta de Verónica. ¿De qué son síntomas los dolores fuertes de cabeza? Según los médicos no tengo nada, aparentemente, que provoque esos dolores tan fuertes. ¿Qué debo revisar? Bueno, insisto en que son respuestas generales, ¿vale? Y que para cada caso habría que estudiar el caso en concreto. Pero en general, los problemas, los dolores de cabeza van a tener que ver con papá. Es decir, con mis conflictos con mi padre o con mi jefe, o con los conflictos, por ejemplo, con mi pareja si yo lo veo como un padre. Y también puede tener que ver con mucho control. Quiero controlar las cosas,
quiero que las cosas salgan como yo decido, quiero controlar, ¿no? Es como un exceso de control. Hay un ejercicio mental y el dolor de cabeza, fíjate, Verónica, que el síntoma lo que nos pide es tumbarnos, cerrar la persiana, dejar de pensar, soltar, con lo cual el síntoma te está obligando, por así decir, te está obligando a hacer lo que tú por ti misma no haces. Con lo cual, si tú te dieras un tiempo todos los días para soltar los problemas, por ejemplo, para meditar o para hacer deporte o para orar o para escuchar música, probablemente disminuirían. Pero aún así, sería bueno pues a lo mejor ver tu caso en concreto y cuáles son las circunstancias concretas tuyas, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Eh, Vino una mujer a la consulta que tenía migrañas muy fuertes, es un caso quizá extremo, y ella tenía un conflicto que no sabía cuál era. Y cuando lo empezamos a indagar, descubrimos que ella tenía un conflicto con el padre de sus hijos muy grande, porque cada fin de semana le daban migrañas. Y, y entonces el conflicto era que él no se fiaba del padre de sus hijos. Tenía un conflicto de cabeza, de papá, ¿lo veis? Entonces trataba de controlar, trataba de cambiar al ex marido, pero como estaban divorciados, era muy difícil llegar a él, controlarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvimos esas migrañas? Bueno, pues le hice escribir una carta donde ella le expresaba todo al ex marido y de alguna manera pues le pedía perdón, expresaba las emociones, la tristeza, la rabia de no poder controlar, de ser un mal padre para sus hijos y tal. Y luego, por el hecho de hacer ese trabajo, no es que haya una curación, pero eso le permitió luego, al haber expresado todo eso, encontrarse con ese hombre, el padre de sus hijos, y de alguna manera empezar a cultivar una relación de comunicación por el bien de sus hijos. Y ahí se fue la migraña, ahí desaparecieron las migrañas. ¿Vale? Si se entiende o queréis seguir haciendo preguntas, las vais haciendo en el chat. Os doy las gracias por estar ahí. Y bueno, os digo que el creador de la psicosomática moderna es Hammer. Luego hay discípulos de Hammer como Claude Sabat, como Christian Fleche, como, digamos, Enrique Corbera, Salomón Selam, que han aprendido mucho y han creado cada uno sus propias escuelas, cada una con sus matices y con sus enseñanzas más concretas. Verónica dice, se entiende, gracias. Muchas gracias a ti, Vero. Un placer tenerte en clase. Entonces, la salud, desde el punto de vista, digamos, más profundo, desde la medicina mente-cuerpo, la salud sería algo muy grande, sería, digamos, la salud espiritual, ¿no? La salud espiritual sería ser conscientes de que somos espíritus viviendo una experiencia material, una experiencia humana. Eso sería la salud, imagínate, ¿no? Es algo enorme, grandísimo. Pero en un nivel, digamos, más humano, la salud sería estar en coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Entonces aquí vamos a encontrar que el origen de muchas enfermedades va a ser esa incoherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y os pongo un ejemplo. Por ejemplo, una mujer que tiene hernia de hiato. Entonces esa mujer, de unos 60 años o 60 y poco, nos explica que es viuda y que tiene 2 hijos ya mayores que están casados con hijos pequeños, es decir, ella es abuela. Ella tiene una hernia de hiato desde hace varios años y cada vez es más insoportable, le hace sufrir mucho. Y entonces descubrimos que la hernia de hiato es la boca del estómago, digamos que no se cierra, se queda abierta y entonces está esperando alimento. Entonces hay un reflujo gástrico y entonces quema el tubo del esófago. Con lo cual, el conflicto que encontramos allí fue que ella estaba en una incoherencia entre lo que pensaba, lo que sentía, lo que decía y lo que hacía.
Ella pensaba que tenía que ser una buena abuela y una buena madre, pero sentía que sus hijos no le daban las gracias, no le agradecían todo lo que hacía por ella y que se aprovechaban de ella, pero no lo decía. Ella decía sí a todo, iba a limpiar el piso de los hijos, iba a limpiar a los bebés, a cuidar de los bebés cuando los hijos querían, pero los hijos nunca le mostraban cariño ni agradecimiento. Entonces hay una incoherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿veis? Y entonces esta mujer hizo una hernia de hiato. ¿Y qué hicimos? Hicimos un trabajo de perdonar a sus dos hijos que la trataban así porque es lo que ellos habían visto de su padre. Es decir, el padre de estos niños, el marido de esta mujer, pues la trataba de una manera, digamos, desconsiderada. Y los niños habían aprendido lo mismo. Cuando ella toma conciencia de eso y los perdona, se pone en coherencia y desde ahí elige si quiere cuidar a los bebés o no, pero con la condición de que si lo hace, no espera nada a cambio, no espera que le den las gracias. Entonces ella tomó conciencia y curiosamente hizo un viaje de un mes donde se fue con sus amigas de la jubilación y tal, y cuando volvió llevaba un mes sin tener hernia de hiato, sin tener dolor. Y entonces cuando volvió, al día siguiente de volver de viaje, su hijo le llamó y volvió a tener acidez de estómago y dolor de estómago. Entonces ella se dio cuenta que se activaba de nuevo el programa de la hernia de hiato. Con lo cual, ¿qué hizo? Atreverse a decirle que no a su hijo, que no iba a cuidar al nieto, que tenía otras cosas que hacer. Y entonces encontró, con el paso de los meses, un punto de equilibrio, donde cuidaba a los nietos, pero siempre cuando ella quería y sin esperar que le dieran las gracias ni esperar nada a cambio, por amor, por cariño. Y así se quitó la hernia de hiato. Con lo cual el síntoma nos invita a profundizar en la comprensión de las circunstancias en las que nos hallamos, abriendo un camino de maduración emocional. Y esto es lo más importante de la psicosomática y por eso me dedico a esto. Que es un camino de maduración personal. Es decir, que además de curarme un síntoma, además voy aprendiendo cosas de mi vida, de qué estoy haciendo mal, qué estoy esperando de los demás, que no me pueden dar, qué estoy exagerando, a quién estoy manipulando, cómo me estoy mintiendo, etcétera, ¿vale? Bueno, Berta Rodrigo se ha unido. Hola, Berta, bienvenida. Me alegro de verte, de verte por aquí por el chat. Liz Córdoba pregunta, ¿y en un caso de Parkinson, el temblor es a predominio del lado derecho? Bueno, este tema es muy complicado, muy complejo y lo que tendríamos que hacer es estudiar todo el curso, Liz, y llegar al tema 4, al tema 5, observar las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades, digamos, del sistema nervioso y entonces ahí tenemos unos temas más complicados que no quiero entrar ahora, porque me gustaría tocar temas como más sencillos que pudiéramos entender todos, ¿vale? Si tienes mucho interés, me puedes escribir un email y seguimos en contacto con ese tema, ¿vale? Entonces, Berta pregunta, ¿puedes por favor indicarnos para parásitos si hay alguna emoción oculta detrás y cuál es? Pues lo que quiero que entendamos antes de la emoción oculta es la situación, digamos, de incoherencia. La situación de incoherencia no es exactamente una emoción, es una situación. Por ejemplo, yo voy a un lugar donde todos se aprovechan de mí. Me cogen el dinero, me quieren que les invite a cerveza. Entonces me chupan la sangre, ¿no? Entonces yo puedo hacer parásitos o puedo hacer, no sé, que me piquen los mosquitos todos los días. Las picadas de los mosquitos o de los piojos y tal pueden estar indicando que alguien se está aprovechando de mí, pero insisto que es una interpretación muy general
y que habría que verlo en un contexto más concreto de cada persona. En general, los parásitos son, digamos, una forma de vida que se está aprovechando de ti, ¿no? Con lo cual, tenemos que ver en qué zona del cuerpo es, qué tipo es. Por ejemplo, he tenido un caso de una chica que tenía estos parásitos de la piel, sarna, que es lo que tienen también los perros. Y entonces era un conflicto en la piel, era un conflicto en la dermis de sarna, de esos parásitos que se quedan en las glándulas sebáceas. Y entonces el conflicto era un conflicto de suciedad en la piel. O sea, he estado viviendo una experiencia donde me siento muy sucia, donde siento que me estoy prostituyendo, que me estoy ensuciando. Entonces, los parásitos vienen a exponer o a explicar una situación incoherente. ¿Qué emoción hay detrás? Puede ser rabia, tristeza, en general serán una de las dos, o asco también, ¿vale, Berta? Y luego los piojos, por ejemplo, son otro tipo de parásitos, suelen ser desvalorización intelectual, vergüenza intelectual, culpa intelectual. Por ejemplo, los niños que tienen piojos en el colegio, ¿no? Pues puede tener que ver con conflicto intelectual y de protección. Suelen aparecer en niños que aprenden a leer y tienen conflicto intelectual. Entonces ahí el doctor Hammer diría que eso está relacionado incluso con conflictos colectivos, ¿no? Eso es ya mucho más difícil de sanar. Conflictos colectivos, conflictos en un colegio, conflictos en un aula. Entonces esos virus o esos piojos, esas enfermedades, digamos, colectivas, tendrían que ver con emociones colectivas, ¿no? Por ejemplo, si los padres creen que no es adecuado el ritmo de aprendizaje en ese colegio, si están todos los padres en contra del profesor, pues ahí aparecen los piojos, ¿entendéis? Es un poco esotérico esto, ¿vale? Pero no voy a entrar mucho en este tema, pero que sepáis que las enfermedades tienen factores colectivos también, no solo individuales. Entonces, Verónica comenta, ¿la ansiedad con qué está relacionada? Y es una muy buena pregunta, Vero, porque resulta que la ansiedad está muy generalizada, es una epidemia, por así decirlo, ¿no? Entonces las industrias farmacéuticas se llenan los bolsillos con todo esto de manera muy grande, pero en realidad no tendríamos que luchar contra la ansiedad, sino contra las causas de la ansiedad. Con lo cual no te puedo decir con qué está relacionada, solo te puedo decir que está relacionada con un conflicto, digamos, de peligro, de, de, de estrés, pero claro, detrás de la ansiedad puede haber mil cosas diferentes, porque para una persona la ansiedad será por una cosa, por ejemplo, pues no sé, mi padre no me valora, y para otro la ansiedad puede estar relacionada, pues no sé, con que su empresa se está yendo a pique y no tiene con qué pagar Hacienda, ¿me explico? Entonces la ansiedad no hay que verla como una enfermedad en sí, aunque la tratan así, para ganar dinero. La ansiedad es una expresión, es como el gas que sale de la olla a presión. Entonces el problema no es el gas, el problema es la olla que está a presión, con lo cual ahí faltaría vías de expresión de emociones de rabia, de tristeza y sobre todo de encontrar un sentido a la vida, un sentido más trascendente que uno mismo. Eso ayuda bastante para la ansiedad, ¿no? Encontrar motivos de vivir más grandes que uno mismo. Pero insisto, que habría que ver los casos más concretos, ¿verdad? Y luego la ansiedad, pues, no sé, tiene que tener siempre unos factores de estrés. ¿Qué me estresa a mí? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Con qué me estreso? ¿Cuándo me estreso? Observar cuándo aparece la ansiedad. Si aparece los lunes o si aparece los viernes, si la ansiedad aparece cuando me viene la regla, cuando estoy con las amigas o cuando estoy con un chico. Entonces, si observas bien cuándo aparece y cuándo desaparece, sabrás con qué está relacionada. ¿De acuerdo, Vero? Me dais un like o me dais un me gusta para saber que estáis ahí, ¿vale, compañeros?
Entonces Berta nos dice, muchas gracias. Gracias a ti, Berta. Nazario pregunta, llevo 17 días con muchos mocos y flemas. Bueno, ¿qué podría ser? Bueno, pues ya somos dos, Nazario. Yo llevo 2 días con mocos. Entonces aquí tenemos dos cosas. Una, lo que es un catarro o un resfriado y lo que es una gripe. Serían cosas diferentes, ¿vale? Y en tu caso incluso podría ser otra cosa. Por ejemplo, los mocos podría ser una rinitis en fase de curación o podría ser, no sé, incluso una infección, ¿no? Entonces tendríamos que ver el diagnóstico lo más concreto posible. ¿Vale, Nazario? Con lo cual tendríamos que saber si es una rinitis, si es una gripe, si es un catarro, ¿vale? Me lo pones si lo sabes. Si es un resfriado, un enfriamiento, un catarro, normalmente tiene que ver con que he estado, por ejemplo, una semana o un mes con mucho estrés en el trabajo, y entonces resuelvo el conflicto y entonces ahí, ¡pum!, me viene las mucosidades, las flemas, porque la mucosidad y las flemas son la fase de reparación de un conflicto donde en la fase de estrés yo estaba, digamos, necrosando esos tejidos para oler mejor, para oler más, para controlar más, ¿entendéis? Entonces, cuando ya dejo de controlar, me relajo, entonces aparece la gripe o aparece la mucosidad. Con lo cual, esto le llaman, por ejemplo, la gripe de los viernes, ¿no? La gripe de los ejecutivos, que es cuando yo me relajo, me voy de fin de semana, he estado toda la semana en tensión y ahí me viene todo el resfriado, el cansancio, la somnolencia. Bueno, esto es lo que estoy pasando yo ahora. Llevo toda la semana con clases, preparaciones y el fin de semana, en vez de disfrutar y irme a pasear por ahí por Zaragoza, que hace un día precioso, por el río, pues me viene todo. Y luego también el resfriado puede ser, me han dado una noticia fría, me han echado un jarro de agua fría encima, me han cortado el rollo, me han enfriado la... Por ejemplo, no sé, si tú tienes un grupo de rock y te vas a dar un concierto y sales después de estar un mes ensayando y sales al concierto y hay 2 personas y tienes todo el grupo de 8 personas y luego solo hay 2 personas en el público, ese enfriamiento, ahí puedes coger un resfriado, ¿no? O me han dado una noticia que me han, que me han enfriado, ¿no? Bueno, Nazario, me lo vas comentando. Berta, bueno, Mirela, Nicolás se ha unido. Hola, Mirela, ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás? Berta dice, claro, los gremios que me he trasladado. Ya lo entiendo, mil gracias. Yo no lo entiendo. Lo que estás diciendo no lo entiendo, pero supongo que si tú te entiendes. Eliselmo, hermano, un abrazo muy fuerte desde Zaragoza, querido. Eduardo dice, ¿qué produjo cáncer en el páncreas y duodeno? Ay, Dios mío. El cáncer en el páncreas y en el duodeno. Tenemos que analizar con mucho detalle, con mucha delicadeza estos temas porque sabéis que son enfermedades muy delicadas, ¿no? Entonces, en ese caso, Eduardo, el páncreas segrega un ácido que divide la comida, los pedazos más grandes, ¿no? Las moléculas más grandes se dividen con lo que segrega el páncreas, con lo cual es un conflicto de digerir un pedazo indigesto, por ejemplo, pero algo muy, muy indigesto, ¿eh? Por ejemplo, pues no sé, mi hermano me ha robado la herencia, o no sé, o mi madre me ha dejado un ridículo delante de todo el barrio, de toda la familia, o mi hermana, no sé, se ha acostado con mi marido, ¿entendéis? Son grandes ignominias, grandes vergüenzas, pero insisto que esto es lo general. Luego tenemos que ver el caso en concreto y puede tener matices similares, pero incluso con historias un poquito más extrañas, ¿no? Y el duodeno, es el intestino grueso, también es un conflicto de guarrada, de una cosa que me tragué hace tiempo que no he perdonado, un rencor antiguo. Berta, son intestinales, vale, los parásitos. Vale.
Bueno, hay que verlo. Pueden ser virus. Bueno, habría que verlo, ¿vale? Si quieres me escribes un correo. Fran Rodenas Albujer, un abrazo, Fran. ¿Qué tal, hermano? Aquí tenéis a un maestro de Tai Chi. Si estáis en Barcelona, ir a aprender Tai Chi con Fran, que este hombre sabe mucho. ¿Y cómo sabes que yo lo sé? Pues porque te veo y sé que amas mucho el Tai Chi y el tema energético. Y si hay tanto amor, es que lo haces muy bien. ¿Con qué se relacionan los problemas de lengua y el suelo de la boca? ¿Tipo parestesias o heridas? Bueno, yo soy esa. ¿Qué preguntas más difíciles? Os voy a invitar a que os descarguéis un diccionario, que es un diccionario, lo pongo aquí, a ver, no se ve. Os voy a invitar a que os descarguéis un diccionario que lo vais a encontrar en la página web que se llama Biodespertar. Es un diccionario que ha hecho un amigo mío y la verdad que es fantástico. Entonces ahí lo podéis encontrar, ¿vale? Lo pongo en el chat. El diccionario se llama Bioemoción. Incluso lo tenéis en la aplicación, ¿vale? Diccionario. El diccionario Bioemoción es una aplicación de móvil y tenéis las enfermedades, entonces tenéis cómo funciona y entonces el significado de cada enfermedad va por colores y todo. Esto tenéis que hacer el curso de psicosomática para entenderlo, ¿vale? Así que apuntaros a la próxima edición. ¿Cómo os podéis apuntar? Pues entráis en el campus escuelaintegrativa.com y os apuntáis a los próximos cursos o dejáis el correo para recibir la información por correo electrónico, ¿vale? Voy a seguir con las preguntas que ya se me están acumulando. Verónica dice, gracias Héctor, gracias a ti Vero. Por cierto que lo del suelo de la boca no lo he explicado, ¿vale? Y parestesias parecen problemas neurológicos y las heridas en la boca puede ser cualquier cosa. Quiero el diagnóstico exacto antes de responder. Por ejemplo, si son aftas en la boca, es un bocado que quiero comer y que no puedo, ¿vale? Entonces se me llaga toda la boca cuando resuelvo el conflicto. Por ejemplo, me van a dar una paga, me van a dar, no sé, 3.000 euros de paga y lo estoy como cogiendo el pedazo y de repente se me escapa. Entonces ahí me salen las heridas en la boca. Pero tú no me dices si son aftas, si son... Pues quiero el diagnóstico lo más preciso posible, ¿vale? Verónica, muchas gracias a ti. Elena Gueana, bienvenida. Nazario. Nunca he estado tanto tiempo así y me niego a tomar fármacos. Ay, Dios mío. Pues consulta a tu naturópata. Consulta a tu naturópata del barrio y pídele tus infusiones, tus hierbas, incluso tu dieta para salir de esa situación de manera natural si te niegas a tomar fármacos. Y si no, pues busca la medicina mente-cuerpo, la medicina psicosomática, que es lo que hago yo, y habría que hacer alguna consulta, alguna sesión en privado, son sesiones de 1 hora, para ver, digamos, esos catarros, ese enfriamiento, esa mucosidad, a qué se debe, ¿no? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Nazario, por si te sirve. Un hombre tiene rinitis y es un hombre que trabaja de cajero en un banco. Entonces tiene rinitis desde hace mucho tiempo y tiene mucha mucosidad. Se le pasa la mucosidad y vuelve a tener inflamación, rinitis, luego otra vez mucosidad. Es decir, está en un conflicto activo y en un conflicto de curación todo el rato en el tema de la rinitis. ¿Y cuál es su conflicto? Que él está ahí en el banco y huele, intuye que lo van a echar porque están despidiendo a todo el mundo y en cualquier momento lo llaman para despedirle. Entonces, cuando él resuelve el conflicto y toma una decisión, se le va la rinitis, ¿vale? También la rinitis pueden ser temas sexuales, porque oler tiene que ver ancestralmente con oler al macho, o oler a la hembra, oler el territorio, ¿entendéis? En la psicosomática siempre tenemos que ver documentales de animales, tenemos que ver a Fran de la jungla para poder entender el comportamiento del cuerpo, que no deja de ser un mamífero. ¿Comprendéis? El cuerpo es un mamífero, aunque haya una mente humana y un espíritu divino, pero estamos insertados
en un mamífero. Entonces son conflictos de territorio, conflictos sexuales, conflictos de frustración, de impotencia, conflictos de comparación entre las especies. Todo eso lo encontráis en el tema 2 de la psicosomática, en el tema 2, que es las 5 leyes biológicas, ¿vale? Los que habéis hecho el curso online lo tenéis en el tema 2 y los que no lo habéis hecho, pues apuntaros al próximo módulo, que lo vamos a poner activo mañana mismo para que os podáis apuntar, ¿vale? Reba, hola Reba, ¿qué tal, hermano? Dice, hola Héctor, ¿y si la ansiedad aparece siempre los lunes? Bueno, normalmente hay que ver qué pasa los lunes. Si los lunes tengo fiesta, hay algo que me genera ansiedad en mis días de fiesta. Por ejemplo, no sé qué hacer con mi tiempo libre, o con quién me voy a encontrar, o qué. Y si los lunes tengo que ir a trabajar, pues qué pasa en mi trabajo, que me produce ansiedad, ¿no? Con lo cual la ansiedad, como le he dicho antes a Vero, tenemos que ver la historia que hay detrás de la historia. Es decir, la historia que tú conoces, no. La historia que hay debajo de la historia que tú conoces. Esa historia que hay debajo necesitas o indagar o ir a un terapeuta que te pueda ver esa historia desde abajo. ¿Por qué? Porque uno mismo no ve la propia historia. Si la viera no entraría en enfermedad. No sé si me explico, Reba. No sé si me explico, Rubén. Tú ya me contestas. Y Nazario dice, noto que me estoy limpiando. Eso sí, bueno, pues está muy bien. Eliselmo, hola Héctor, muchas gracias por tus explicaciones, son muy aclaradoras. Gran abrazo. Hombre, gracias a ti, Eliselmo. Es un placer compartir contigo un ratito aquí en la clase. Eduardo dice, muchas gracias, Héctor. Yo soy esa, dice, tengo el diccionario, Héctor, lo utilizo mucho, aunque con la lengua no encontré información apenas. Bueno, sigue utilizándolo con otras personas y otras enfermedades y al final le pillarás el truco, porque el diccionario es como un oráculo. La verdad que no es fácil de utilizar, pero cuando ves en muchas personas las enfermedades que tienen y tú lees el diccionario, te darás cuenta de lo que está pasando. Y entonces encontrarás lengua, encontrarás los problemas de la boca y lo irás hilando hasta que al final un día te caerá la ficha. ¿Sabes? Por ejemplo, yo he tenido, no sé, varias enfermedades o problemas físicos y, por ejemplo, no sé, te cuento que yo siempre me hacía un esguince cuando iba a hacer deporte, siempre me hacía un esguince en el tobillo izquierdo. Entonces leía el diccionario y no lo entendía. Hasta que un día leí pie, leí tobillo, leí esguince, leí luxación, hice toda la unión y ¡pum! Me cayó la ficha. Y dije, claro, ya entiendo. El día ese estaba tumbado en la cama, era un domingo, en el sofá, perdón, y me vino una emoción muy grande, empecé a llorar, ese conflicto, esa emoción de tristeza, de impotencia, etcétera, en el tema deportivo, y entonces al día siguiente ya podía apoyar el pie. La inflamación que era así empezó a bajar. Con lo cual, si tocamos en la tecla exacta, sí que se puede descodificar incluso en 20 minutos, en 10 minutos. Eliselmo dice, Pilar y yo tenemos una pregunta que nos gustaría hacerte. Porque durante el periodo, ¿por qué durante el periodo la mujer está más sensible, hasta incluso más intuitiva? Ah, vaya pregunta más interesante. Y bueno, un saludo para Pilar también, un abrazo para los dos. Pues a ver, aquí tenemos un tema que podrían ser 3 horas más, entonces, ¿cómo lo resumimos en 2 minutos? ¿No? La cosa sería que, en principio, la regla, el periodo, la menstruación, en principio no tendría que ser doloroso. Es lo mismo que los partos, ¿no? Cuando los partos son dolorosos es porque se están expresando ahí generaciones y generaciones y generaciones de mujeres en soledad, en desvalorización, que son obligadas a ser madres o que quieren ser madres y no pueden. Es decir, que ahí se activan, digamos, programas ancestrales. Con la menstruación pasa lo mismo, ¿no? Si en teoría, y digo en teoría, ¿no? Si una mujer está totalmente conectada con su feminidad, con su maternidad potencial o no,
con su lado femenino de la vida, con su cuerpo, etcétera, la menstruación no duele. Pero cuando hay menstruación dolorosa, por ejemplo, quiere decir que hay un conflicto de maternidad o de feminidad, etcétera, ¿vale? No entro en más detalles porque son temas muy arquetípicos y habría que ver la historia de la persona, también la familia de la persona y entender también los síntomas, ¿no? Por ejemplo, los síntomas están explicando cosas, ¿no? Si la persona está más sensible, quiero ver a qué te refieres, ¿no? ¿A qué está sensible? Por ejemplo, a las a las directrices del hombre, al hombre que está lejos y ella se siente vulnerable, ¿a qué está más sensible? Al dulce, incluso más intuitiva, percibe más el dulce. Bueno, dulce, hombre, etcétera, tiene que ver con conflictos del clan familiar, ¿entendéis? Bueno, es un tema delicado, chicos? Si queréis, hacéis una consulta en privado, porque nos vamos demasiado del tema, ¿sabéis? Estamos más bien en la medicina psicosomática, las leyes de Hammer, ¿vale? Para no irnos mucho del tema. Entonces, Elda Beatriz dice, excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elda. Yo soy esa. Lo que me pasa últimamente es que llevo mucho estrés en el trabajo y se me queda la marca de los dientes en la lengua, sobre todo cuando me levanto. Eso me produce pequeñas heriditas, mucha tirantez y hormigueo en la lengua y suelo de la boca. Bueno, normalmente os digo una cosa, ¿vale? La información que la persona da no es verdad. Normalmente la información que la persona da es mentira. ¿Esto qué quiere decir? No es que la persona quiera mentir voluntariamente o que esté mintiendo de manera voluntaria, sino que la historia que la persona cuenta normalmente no es la historia de la enfermedad. Porque si fuera esa historia, no habría la somatización. ¿Entendéis? O sea, si yo conozco la historia de mi problema, yo no la somatizo, porque la tengo en la conciencia. Y la ley de la somatización dice que solo se va a somatizar lo que mi conciencia no puede soportar. Con lo cual, tú me hablas del trabajo, pues yo me voy a tu familia. ¿Qué pasa con tu marido? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu... Si tú me hablaras de tu familia, yo te diría, ¿qué te pasa en el trabajo? ¿Entiendes? No es por llevar la contraria, es que es así. Es que la psicosomática funciona así, es muy divertida y es interesantísimo aprenderlo. Por ejemplo, quiero saber la marca de los dientes de la lengua. Es que no lo acabo de entender, es un poco raro para mí todo esto. Pequeñas heriditas. ¿Son mordiscos? ¿Es bruxismo, por ejemplo? Quiero saberlo. Hormigueo en la lengua. Ostras, hormigueo en la lengua. Quiero saber qué patología es, si tiene un nombre esta enfermedad. Pero aquí puede haber varias cosas, ¿no? Violencia reprimida, porque morder por la noche en general es lo que quiero morder por el día y no me atrevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes morder, por ejemplo, no sé, una libreta, un papel o algo, puedes morder con mucha rabia o con mucha tristeza, muerde. Si lo haces, a lo mejor notas que esa noche ya no lo haces. O, no sé, dibuja a tu jefe, haces una bola de papel y la tiras con toda tu rabia o la muerdes. Hay ejercicios que solemos hacer para ver qué pasa y para ver por dónde van los tiros. Te puedes comer una manzana así con rabia, ¿no? Para ver qué pasa, ¿no? Porque siempre vemos que la somatización es una experiencia biológica no resuelta. Es como diríamos en la Gestalt, es una especie de gesto, una especie de forma biológica que no hemos terminado. Entonces, por ejemplo, en el bruxismo, que muerdo por la noche, aprieto los dientes, puede ser, por ejemplo, mucha rabia contenida contra mi jefe, contra mi padre, no tengo permiso de expresarme, no tengo permiso de decir lo que pienso. Entonces, fíjate que el propio refranero popular lo dice, ¿no? Muérdete la lengua. Quiere decir que te estás mordiendo la lengua para no morder a alguien, ¿vale? Si lo averiguas y lo canalizas, no le muerdas a esa persona, no te vayas a morderla,
pero canalízalo, muérdete una manzana, un papel, un corcho y a ver qué pasa, ¿vale? Y si quieres, pues hacemos una consulta por Skype y lo trabajamos. Y bueno, Nazario dice, gracias Héctor, gracias a ti. El Reba, Héctor, gracias, que te mejores. Gracias, hermano. Me voy a mejorar mañana y ya estoy bien. Yo soy esa. Cuando tocamos la tecla es maravilloso. Gracias por contarnos tus propias experiencias. Eres muy inspirador. Bueno, gracias. Me leo los comentarios estos para, para aprender y para subirme la moral, ¿no? Eliselmo, gracias. Magalí. Hola, Magalí. ¿Qué tal, compañera? Dice, hola, Héctor. Tengo el diccionario y dio justo con lo que yo tenía. Quedé muy sorprendida. Gracias por tus palabras. Te superaprecio mucho. Sí, el diccionario es como un oráculo. Gracias a ti, Magalí. Es como un oráculo y a veces no es fácil de interpretar. Como veis en el tema 3 de la clase de hoy, para que haya una somatización siempre tenemos que encontrar un conflicto biológico. Por ejemplo, morder, atacar, escapar, huir, gritar. Un conflicto biológico no expresado. Y siempre hay una emoción, claro, rabia, tristeza, asco, miedo. La emoción de amor, por ejemplo, no se somatiza, eso no da problemas. Pero las otras emociones básicas, instintivas, animales, no canalizadas, sí que dan problemas. Entonces los conflictos siempre son vividos como algo dramático, donde no encontramos una solución, siempre nos pillan de imprevisto y los vivimos de forma aislada, es decir, no lo expresamos. Por eso en la terapia lo que hacemos es expresar esa necesidad biológica y en la terapia normalmente la persona llora mucho, grita, no sé, incluso puede insultar. De manera neutral, el terapeuta observa eso, acoge todas esas experiencias sin juzgar a nadie ni a nada y en ese espacio, digamos, de seguridad y de un espacio de confort, la persona puede gritar, sacar lo que tiene, digamos, en el inconsciente reprimido. Incluso la propia persona se sorprende, ¿eh? Se sorprende ostras, ¿cómo ha podido guardar durante tantos años estas palabras o estas frases, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo así un poco fuerte, ¿vale? Una mujer que está embarazada de una hija, de una niña, y muere su marido. De forma inesperada, dramática, sin solución. Claro, si muere su marido, poca solución hay, ¿no? Pero ella hace una enfermedad, da igual ahora cuál enfermedad, lo vive con mucho estrés, está muy, 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 digamos, dolorida con la muerte de su marido. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues en el proceso de duelo descubrimos que ella está por la tristeza, está expresando la tristeza, el por qué te has ido, qué triste estoy, y quiere llegar a la comprensión y a la aceptación. Y como ha leído algo de espiritualidad, pues dice, tengo que aceptarlo, mi marido ya no está, lo dejo marchar. Fijaros, ¿no? Quiere ir de la tristeza a la aceptación y a la comprensión, pero nos hemos saltado un paso. ¿Cuál es? La rabia. Entonces, volvemos para atrás en el proceso del duelo y entonces le digo que se permita sacar la rabia contra su marido. Pero fijaros qué ocurre. Pues que nosotros en nuestra cultura no podemos insultar a los muertos, no podemos sacar la rabia, porque culturalmente no está bien visto y tiene su lógica. Pero terapéuticamente lo podemos hacer en un espacio de seguridad, digamos en un templo de la curación, podemos sacar la rabia, el enfado contra esa persona. Y entonces no os podéis ni imaginar cuando una persona accede a ese nivel y dice, te odio porque me has abandonado, tengo mucha rabia contra ti porque me has abandonado a mí con mi hija. O sea, nos has abandonado a las dos, te has muerto y te has ido. Porque piensa que para el inconsciente, el que se ha muerto y se ha ido, es como si los hubiera abandonado, ¿entiendes? Entonces, aunque tu mente consciente quiere justificarlo y acomodarlo psíquicamente, esa experiencia, diciendo, se ha muerto, no lo ha podido evitar, le ha dado un infarto, se ha muerto de improviso,
Sí, pero en un nivel más profundo, más biológico, el papá de mi hija y yo nos hemos quedado solas, nos hemos quedado abandonadas. Entonces, es un conflicto de abandono. Entonces, aparte de tristeza, había una rabia enorme. Cuando ella se permite expresar la tristeza, insisto, en un marco terapéutico, ¿eh? En un marco, en una consulta privada, con total tranquilidad, donde tenemos tiempo, hacemos un trabajo muy bonito. Entonces la persona saca toda la rabia, ¿no? Dice, tengo mucha rabia contra ti porque, ostras, nos has abandonado, ¿no? Y ahora me quedo yo aquí con la niña, con el embarazo, y ahora yo qué hago, ¿no? Entonces cuando saca la rabia, durante un ratito, luego ya de repente puede volver a la tristeza y luego a la comprensión y a la aceptación. Y entonces hacer el duelo, hacer todo el proceso. ¿Entendéis? Es muy interesante. ¿Qué puede pasar? ¿Puede volver atrás y, no sé, mañana o pasado volver a sentir rabia? Sí, porque puede volver atrás y entonces volver a sentir la rabia, la tristeza y poco a poco la aceptación y la comprensión. Entonces la persona tiene que saber, que nadie nos ha enseñado en el colegio, tiene que saber la persona que esa rabia, esa tristeza, esa depresión son fases que pueden repetirse varias veces. Y entonces uno va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás hasta que al final sale del pozo. ¿Entendéis? O sea que necesitaríamos un acompañamiento profesional con un tiempo y cada persona tiene su tiempo de duelo. No sé si os gusta el ejemplo. En este caso la enfermedad, no me acuerdo, creo que eran unas migrañas también, un fuerte dolor de cabeza. Recordaros que cabeza es papá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vais a ver que hay conflictos que son desencadenantes de la enfermedad, que desencadenan la enfermedad, conflictos que son programados de la infancia, de la infancia, de la niñez, e incluso conflictos que son estructurados. Eso quiere decir que vienen del clan familiar. ¿Vale? Pero bueno, antes de seguir y para ir terminando, pues, no sé, me ponéis un me gusta, un saludo, me hacéis más preguntas, si os ha gustado el ejemplo, si os interesa el tema, ¿vale? Entonces, ahí veo los me gusta, los llantos, hay gente que me pone el emoticono llorando. Sí, es doloroso, la verdad, pero es muy bonito y al final tenemos que entender que todo esto es aprender a vivir y aprender a soltar. Y como decíamos al principio de la clase, el hecho de estar en el planeta Tierra es para aprender todo esto. Es decir, aprender a amar más allá de la muerte, aprender a amar más allá del daño, del dolor, aprender a amar más allá del desprecio, de los insultos, y eso es lo que tenemos que aprender. Si os acordáis, una gran persona que es Elizabeth Kubler-Ross, y esa mujer que trabajaba las experiencias cercanas a la muerte, ella dijo una vez que, hablando con miles y miles de personas que habían muerto, y al final lo que había que aprender en esta vida era el amor incondicional. O sea que si vamos en ese camino, aprenderemos mucho de todo lo que nos pasa, de la vida y también de las enfermedades, ¿vale? Y bueno, en la medicina mente-cuerpo, insisto en que los síntomas son inteligentes, proporcionales, oportunos y coherentes. Es decir, que los síntomas no son casualidad, no son un error, no son una equivocación. Son coherentes con la vida, con lo que yo no hago, lo hace mi síntoma. Lo que yo no me atrevo, lo hace mi síntoma. La decisión que yo no tomo, la expresa mi síntoma. Es inteligente porque tiene una función, una intención positiva. Es proporcional porque el síntoma es proporcional al conflicto emocional. Es decir, cuando hay un conflicto emocional muy grande, el síntoma es muy grande. Cuando hay un conflicto emocional más pequeño, el síntoma es más pequeño, ¿entendéis? Entonces la diferencia entre, no sé, una gastritis y un cáncer de estómago
digamos, es la intensidad de la incoherencia y del conflicto emocional. Y bueno, estoy aquí leyendo los apuntes del curso de la influencia de las emociones en la salud. Aquí lo tenéis. Entonces, son 4 temas súper interesantes que podéis descargar en PDF y que ponen casos también concretos, ¿no? Y ya vamos a ir terminando con esto. Por ejemplo, este es un caso que vimos en una consulta real, ¿no? En una sesión, ¿no? Dice, el padre de una joven pasa por delante de su habitación y la ve desnuda. A los días le sale un orzuelo en el ojo derecho, que refleja un conflicto visual, dado que se relaciona con las creencias profundas que tiene este hombre, que es padre y a la vez es macho, que ve a una joven desnuda. Esta contradicción, esta incoherencia, se vive en el inconsciente como un conflicto. Si fuera consciente de esta dinámica, de esta contradicción en la conciencia, podría tomar una decisión o resolverlo. Pero es una dinámica oculta que se reprime, que pasa al inconsciente. Entonces el síntoma, que es el orzuelo, un orzuelo en el ojo derecho grande, que le cierra el ojo y le impide ver, cuando se ha somatizado y está el orzuelo en el ojo, quiere decir que la conciencia no fue capaz de hacer el gesto de quitar la vista o de tomar la decisión adecuada. Evidentemente hay que aclarar que si se presenta en consulta otro caso de orzuelo en el ojo, no hay que buscar una habitación, una joven desnuda, etc. ¿Entendéis? Es decir, que el orzuelo en el ojo me impide ver. Es un conflicto de territorio, pero no siempre va a haber una mujer desnuda, una habitación, etc. ¿Entendéis? Eso es el caso concreto de esta persona. El caso este es que esta hija no era hija suya, él es padrastro, es hija de su mujer, de otro hombre. Entonces, como la hija vive en su casa, él la ve desnuda y como macho alfa de ese territorio, tiene una contradicción porque la biología le dice que las hembras del territorio son suyas, pero la cultura le dice que esa es la hija, es su hija, o su hijastra, o la hija de su mujer. Entonces, ese conflicto, como no es consciente, como es inconsciente, y como el hombre, digamos, lo vive sin resolverlo, sin expresarlo, pues entonces, por eso hace el orzuelo en el ojo, ¿vale? Es un ejemplo. Así que, bueno, venga, me vais haciendo las últimas preguntas. Me vais haciendo las últimas preguntas y vamos terminando ya la clase, que llevamos una horita. Entonces, las cualidades del inconsciente están en el tema 4 de la clase. Las cualidades del inconsciente son que en el inconsciente no hay diferencia entre tú y yo. En el inconsciente todo es yo. Es decir, todas las personas, cosas, objetos que hay en el inconsciente son todas partes del yo que contiene todo eso. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando odiamos a alguien o cuando criticamos a alguien, para el inconsciente, lo único que hay es odio y juicio y culpa. Entonces yo puedo somatizar en mi cuerpo lo que estoy culpando o atacando a otra persona. ¿Me explico? Bueno, esto es un poco más metafísico. Lo dejo para los que estáis en el curso, si me queréis hacer una pregunta por internet. Otra cualidad del inconsciente es que todo es real, es decir, no hay diferencia entre la realidad virtual y la realidad física. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo en el inconsciente, por ejemplo, cuando soy niña, o imagínate una niña pequeña, ¿no? O un niño pequeño, por ejemplo, tenía un osito de peluche que lo quería mucho. Pues para el inconsciente, quizá eso que es real es un oso de peluche, para el inconsciente puede ser un oso, digamos, real.
Y a lo mejor al cabo de unos años, pues no sé, yo pierdo a mi perro, que se parecía a ese osito de peluche. Y entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? A que no hay diferencia entre lo real y lo virtual. Yo, por ejemplo, puedo coger una alergia a las arañas sin haber estado nunca en contacto con una araña, porque a lo mejor me han puesto una araña de plástico en la cama y al despertar veo una araña de plástico, ¿entendéis? Y me asusto y cojo alergia a las arañas o fobia a las arañas. Y yo digo, ¿y dónde he visto yo una araña? ¿Dónde? Si no he visto nunca una araña. Pero la araña esa de goma, la araña esa de plástico, para tu inconsciente es una araña real. O sea, no hay diferencia entre lo real y lo simbólico o lo virtual. ¿Me estoy explicando? Entonces, antes de seguir y para ir terminando, Berta pregunta, un abrazo fuerte y mil gracias. ¿Qué otra formación habría después para profundizar más? Bueno, en la página web de la Escuela Integrativa, que la estoy apuntando, tenéis los cursos próximos que vamos a hacer. Así que os invito a que entréis en la web, a que os registréis y también, si queréis, me escribís un correo electrónico para que os ponga en la base de datos. escuelaintegrativa.com, el correo electrónico es info@escuelaintegrativa.com, ¿vale? Me escribís ahí un correo, yo me guardo vuestro correo y os voy informando de los próximos cursos. Vamos a tener 3 o 4 cursos muy importantes disponibles para vosotros. Uno es sobre el transgeneracional, las memorias de la familia, de los ancestros, de los abuelos, de los bisabuelos, cómo influyen en la salud, sobre el proyecto sentido, que es las memorias perinatales del embarazo, del parto, de la crianza temprana, las heridas de la infancia. O sea, haremos un curso sobre el proyecto sentido y las heridas de la infancia. Y haremos también otro curso de psicosomática como este, para que os podáis apuntar. Y también haremos un curso sobre el perdón y el desapego. ¿Por qué? Porque como para el inconsciente todo es yo, como para el inconsciente todo es real, lo real y lo virtual es lo mismo, como para el inconsciente todo es atemporal, todo ocurre en el presente, entonces el proceso del desapego y del perdón nos va a ayudar a limpiar o a sanar, digamos, nuestras memorias, nuestro pasado. Pero no necesitamos ir al inconsciente a sanar el pasado, sino que a través del proceso del perdón vamos perdonando todo lo que nos va ocurriendo ahora en el presente y al irlo perdonando estamos sanando el pasado, porque lo que tenemos ahora en el presente es, digamos, la repetición del pasado, ¿entendéis? Lo que estamos viviendo, si tú ahora te vas a la calle y una persona, no sé, te insulta, eso es tu pasado que se está expresando ahora. Con lo cual, si tú perdonas, si tú te desapegas, si tú haces un trabajo con tu presente, ya estás sanando tu pasado, ¿vale? Eso lo vamos a ver en el curso que se llama El perdón y el desapego emocional, que es súper chulo, súper interesante. Esta mañana hemos tenido la última clase del presencial en Zaragoza, del curso del desapego, y bueno, hemos disfrutado un montón, hemos profundizado un montón, hemos aprendido a no juzgar tanto a las personas, perdón, hemos aprendido que juzgar a otra persona, culpar a otra persona, es como juzgarte a ti mismo, como culparte a ti mismo. Y por lo tanto, yo os invito a que os apuntéis y a que estudiéis 3 cosas. El transgeneracional, el proyecto sentido, la psicosomática integrativa o la medicina mente-cuerpo, la influencia de las emociones en la salud, y el desapego y el perdón. ¿Vale? O sea que tenéis 3 o 4 cursitos muy chulos. Y bueno, vamos a terminar la clase y os voy a pedir que me pongáis la ciudad. ¿De qué ciudad habéis estado mirando la clase? Me lo vais poniendo en el chat. Desde Barcelona, desde Zaragoza, desde Quito. Y así nos vamos despidiendo todos, ¿vale? ¿Queréis? Se han unido Marisol y Pili Aldrin. Bienvenidas, Marisol y Pili. Podéis ver la clase
que va a quedar grabada en el chat, perdón, en el Facebook de la Escuela Integrativa, y entonces ahí vais poniendo o sea, quiero decir, vais a poder ver la clase entera. Berta Rodrigo, desde Valencia. Muchas gracias, Berta, por estar con nosotros. Cuídate mucho, Berta. Verónica Huerta, desde Zaragoza. Un beso fuerte. Gracias, Verónica. Cuídate mucho, querida mía. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande. Y Nazario, desde Huesca. Hombre, saludos a Huesca, que estéis muy bien. Y mañana, que es lunes, no os estreséis. No entréis en la rutina con mucha ansiedad. Guardaros minutos cada día para respirar, para meditar, para escuchar buena música, ojos cerrados, hacer deporte. Lilian, Sandra Mendoza desde Valencia. Un saludo, Sandra, cuídate mucho. Lilian desde Zaragoza, gracias una vez más. Gracias a ti, Lilian, querida mía. Un abrazo muy grande. Liz Córdoba, un abrazo desde Cusco. Hombre, no sabía que estabas en Cusco. Muchas gracias, Liz, por vernos desde Cusco. Estuve allí, en tu ciudad, y es una de las ciudades más bonitas, más interesantes del mundo. Cusco, en Perú, uno de los techos del mundo. ¡Qué maravilla! Sacsayhuamán. Arantxa Martínez, desde Zaragoza. Gracias, Arantxa. Marisol, saludos desde Quito, Ecuador. Gracias, Marisol. Y ya nos vamos yendo con una frase de Gandhi que dice: si siembras un pensamiento, cosecharás una acción. Si siembras una acción, cosecharás un hábito. Si siembras un hábito, cosecharás un carácter. Si siembras un carácter, cosecharás un destino. Mohandas Gandhi. Un abrazo a todos, estamos en contacto y nos vemos en el próximo curso. Os queremos mucho, se os quiere mucho. Hasta pronto.